Verónica se merece todo. Tú no vales nada y nunca has valido para nada, declaró mi madre, Francisca, con una voz que cortaba el aire del despacho de abogados como una navaja. Me quedé sentada en el sillón de piel, con las manos cruzadas sobre el regazo, observándola caminar detrás de mi hermana, con la confianza de alguien que cree tener todas las cartas ganadoras. La sala de conferencias con paneles de caoba se sentía más pequeña con cada segundo que pasaba, el peso de sus palabras presionando mi pecho como piedras. Mi nombre es Judith, y a los 29 años había pasado la mayor parte de mi vida siendo recordada de que era la decepción, la carga, la hija que nunca llegaba a estar a la altura. Verónica, 3 años menor y perpetuamente dorada a los ojos de nuestra madre, se sentaba elegantemente al lado de Francisca, sus dedos perfectamente manicurados, tamborilenado contra la mesa en anticipación. Los abogados llegaban 10 minutos tarde, pero Francisca no podía contener más su emoción. Rosa siempre supo que Verónica era especial, continuó Francisca, sus ojos brillando con satisfacción vengativa. Hermosa, encantadora, todo lo que una abuela podría querer en una nieta. Tú solo estabas ahí, una obligación. Sentí el familiar escozor de sus palabras, pero algo más profundo, una fuerza silenciosa que había cultivado durante años manejando los asuntos de la abuela Rosa, me mantuvo firme. El ornamentado reloj de pie en la esquina hacía tic-tac constantemente, marcando el tiempo hasta el momento que lo cambiaría todo. Francisca no tenía idea de lo que se avecinaba, y me encontré casi agradecida por su crueldad. Haría que lo que pasaría después se sintiera como justicia en lugar de venganza. No puedo esperar a redecorar la casa de la abuela, dijo Verónica soñadoramente, ya planeando su herencia. Esas antigüedades están tan pasadas de moda. Estoy pensando en un estilo minimalista moderno, quizás algunos de esos accesorios italianos caros que vi en la revista. Francisca irradió orgullo. Lo que tú quieras, cariño. La cuenta de ahorros de Rosa debería cubrir las renovaciones fácilmente. 20.000 euros dan para mucho cuando eres inteligente gastando. Las observé discutir sus planes, sintiéndome como un fantasma en mi propia familia. Hablaban de la casa de la abuela Rosa, su colección de joyas, su modesta cuenta de ahorros con tanta certeza, tanto sentido de derecho. Ni una sola vez mencionaron los 3 años que había pasado, visitando a Rosa cada martes y jueves, ayudándola a organizar sus papeles, escuchando sus historias, aprendiendo sobre las inversiones empresariales que había escondido cuidadosamente de la adicción al juego de mi madre. La manija de la puerta giró y me enderecé en mi silla. Los abogados habían llegado, cargando maletines y portando expresiones que sugerían que esta lectura sería cualquier cosa menos rutinaria. Francisca se alisó el cabello y ajustó su chaqueta, preparándose para recoger lo que creía que le pertenecía legítimamente a Verónica. Lo que mi madre no sabía era que la abuela Rosa había sido mucho más perceptiva de lo que nadie le daba crédito, e infinitamente más rica de lo que mi familia jamás había imaginado. Los meses previos a este momento habían estado llenos de un baile cuidadoso entre mi abuela y yo, uno que mi madre y hermana habían estado demasiado ensimismadas para notar. Cada martes y jueves, durante los últimos 3 años, había conducido los 45 minutos desde mi apartamento en el centro de Madrid hasta la modesta casa de la abuela Rosa en las afueras, supuestamente para ayudarla con las tareas domésticas y proporcionarle compañía en sus últimos años. Lo que realmente pasaba durante esas visitas era mucho más complejo. Rosa preparaba su té de manzanilla característico, se acomodaba en su sillón favorito y comenzaba a discutir sus pequeños proyectos, inversiones empresariales que había estado haciendo durante más de 2 décadas. La mayoría de la gente veía a Rosa como una mujer anciana dulce que vivía de la seguridad social y una pequeña pensión del trabajo de su difunto esposo en la fábrica. La realidad era que poseía intereses controladores en 5 empresas diferentes, que iban desde un exitoso negocio de catering hasta una pequeña pero rentable empresa de desarrollo inmobiliario. «Francisca tiene un problema, Judith», me había confiado Rosa durante una de nuestras primeras conversaciones. La he visto perder en el juego 3 pagos inesperados diferentes a lo largo de los años. El seguro de vida de su padre, el arreglo de su accidente de coche, incluso el dinero que le di para el fondo universitario de Verónica. Todo desapareció en esas máquinas del casino. Yo había sospechado algo así. Los frecuentes viajes de negocios de Francisca a casinos cercanos, sus cambios de humor que coincidían con estrés financiero misterioso,
y sus constantes pedidos de préstamos a Rosa habían pintado un cuadro claro. Lo que no había comprendido era que tan metódicamente Rosa había estado protegiendo sus activos de la adicción de mi madre. «Necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme a manejar estas inversiones», había dicho Rosa, deslizando una carpeta a través de su mesa de cocina. «Alguien que no vea signos de euro y se olvide de la responsabilidad». La carpeta contenía documentos corporativos, estados financieros y acuerdos de sociedad valorados en aproximadamente 15 millones de euros. Rosa había pasado décadas construyendo silenciosamente este imperio empresarial, reinvirtiendo ganancias y expandiendo sus posesiones, mientras mantenía la fachada de una simple jubilada. Me había elegido como su sucesora, no por favoritismo, sino por necesidad. Las deudas de juego de Francisca habían puesto a los acreedores en alerta, y ya estaban husmeando alrededor de la herencia de Rosa, esperando cobrar cuando pasara. «Tu madre cree que tengo 20.000 euros en ahorros y una casa que vale quizás 150.000, había explicado Rosa con una ligera sonrisa. «Deja que siga creyendo eso. Estos negocios necesitan protección de sus acreedores y, más importante, necesitan a alguien que entienda su valor». Había pasado esos 3 años aprendiendo cada aspecto de las inversiones de Rosa, reuniéndome con abogados corporativos y asegurándome de que la sucesión empresarial fuera legalmente hermética. Francisca y Verónica ocasionalmente habían hecho comentarios despectivos sobre mi trabajo de caridad con Rosa, nunca molestándose en preguntar qué discutíamos realmente durante nuestras largas tardes juntas. Ahora, mientras los abogados se acomodaban en sus sillas y comenzaban a arreglar documentos, sentí el peso de esas conversaciones secretas. El plan de Rosa estaba a punto de desplegarse exactamente como ella lo había diseñado, y la crueldad de mi madre finalmente vendría con un precio que nunca podría haber imaginado. El señor Hernández, el abogado principal de la herencia, era un hombre distinguido de unos 60 años que había trabajado con Rosa durante más de 15 años. Se aclaró la garganta y abrió el documento oficial del testamento, sus gafas de lectura cuidadosamente posicionadas en su nariz. Francisca y Verónica se inclinaron hacia adelante con expectación, mientras yo permanecía compuesta, mi corazón latiendo constantemente mientras se acercaba el momento. «El último testamento y voluntad de Rosa Isabel Rodríguez», comenzó formalmente el señor Hernández. «Yo, Rosa Isabel Rodríguez, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente, lego mis posesiones mundanas de la siguiente manera». Francisca agarró la mano de Verónica, ambas mujeres apenas conteniendo su emoción. Habían estado anticipando este momento durante meses, desde que la salud de Rosa había comenzado a declinar. Las observé con una mezcla de tristeza y determinación, sabiendo que su alegría sería efímera, pero necesaria. A mi nieta Verónica le dejo mi hogar familiar en calle Olmo 1247, incluyendo todos los muebles, accesorios y pertenencias personales contenidas en él. Adicionalmente, le lego a Verónica mi colección completa de joyas y el contenido de mi cuenta de ahorros en el Banco Santander. Verónica chilló de deleite, sus manos volando a su boca en sorpresa teatral. Francisca comenzó a llorar lágrimas de lo que parecía ser gratitud, aunque sospechaba que eran lágrimas de alivio al asegurar lo que creía que resolvería sus deudas crecientes. Se abrazaron dramáticamente, mientras el señor Hernández continuaba leyendo el lenguaje formal del legado. «Solo las joyas deben valer 30.000 euros», le susurró fuerte Francisca a Verónica. «Y esa casa está en un barrio tan deseable ahora». Sentí una punzada familiar de exclusión mientras celebraban, pero fue rápidamente reemplazada por anticipación. Rosa me había advertido que este momento sería difícil, que ver cómo recibían lo que creían que era todo pondría a prueba mi resolución. Había tenido razón. Ver sus caras triunfantes, escuchar sus planes inmediatos de liquidar la memoria de Rosa por dinero en efectivo, hizo que mi pecho se apretara con dolor y rabia. «A mi nieta Judith», continuó el señor Hernández, «le dejo mi colección de documentos empresariales y archivos corporativos guardados en el archivador de mi oficina en casa». Francisca realmente se rió, un sonido áspero y burlón que resonó por la sala de conferencias. «¿Documentos empresariales? ¿Qué documentos empresariales? Madre nunca tuvo ningún negocio además de cobrar la seguridad social». Verónica se rió junto con su madre. «Pobre Judith recibe el papeleo aburrido, mientras yo recibo la casa y las joyas. Supongo que eso es apropiado».
Intercambiaron una mirada de diversión compartida, su crueldad casual y automática. Absorbí su burla sin reacción, sabiendo que su risa se convertiría en algo muy diferente en los próximos minutos. El plan de Rosa estaba funcionando perfectamente. Estaban tan convencidas de su victoria que no verían la reversión venir hasta que fuera demasiado tarde. El señor Hernández cerró el testamento y lo dejó a un lado, pero no hizo movimiento alguno para concluir la reunión. En cambio, me miró directamente con una expresión que sugería que el verdadero negocio apenas estaba comenzando. Mientras Francisca y Verónica continuaban su celebración susurrada, una segunda abogada entró a la sala de conferencias. Margarita Kowalski era una mujer de rasgos afilados de unos 40 años que se especializaba en derecho corporativo, y su presencia cambió inmediatamente la atmósfera. Llevaba un maletín grueso y portaba el tipo de expresión confiada que sugería que tenía información que cambiaría todo. «Señoras», dijo el señor Hernández, «me gustaría que conocieran a Margarita Kowalski de Participaciones Silver Pine. Tiene algunos documentos adicionales que pertenecen a la herencia de Rosa». Francisca apenas levantó la vista de su conversación con Verónica sobre planes de redecoración. ¿Documentos adicionales? ¿Qué tipo de documentos adicionales? El testamento fue muy claro. Margarita se acomodó en su silla y abrió su maletín con precisión deliberada. El señor Hernández tiene razón en que el testamento aborda la propiedad personal de Rosa, su casa, joyas y cuenta de ahorros. Sin embargo, estos elementos representan solo una pequeña fracción de los activos totales de Rosa. La cabeza de Verónica se alzó de golpe de su teléfono, donde había estado enviando mensajes a amigas sobre su herencia. «¿Qué quieres decir con pequeña fracción?» La abuela no era rica, vivía en esa casa pequeña y conducía ese coche viejo. Rosa Rodríguez era indeed muy rica, respondió Margarita con calma. Simplemente eligió vivir modestamente, mientras construía un imperio empresarial sustancial. Durante los últimos 22 años, poseía intereses controladores en 5 empresas diferentes, manejadas a través de una estructura corporativa compleja, pero legal, diseñada para proteger sus activos. El color comenzó a drenarse de la cara de Francisca. ¿Imperio empresarial? Eso es imposible. Mi madre trabajó en correos durante 30 años y después se jubiló. Nunca mencionó ningún negocio. Observé cómo la confianza de mi madre comenzaba a desmoronarse, mientras Margarita extendía documentos corporativos sobre la mesa de conferencias. Los papeles llevaban la firma de Rosa, fechas notarizadas que se remontaban a décadas, y estados financieros que mostraban ganancias en millones. Francisca tomó un documento con dedos temblorosos, escaneando los números con horror creciente. Estas empresas, continuó Margarita, incluyen Ingeniería Pico Norte, una empresa de ingeniería civil que ha contratado con el Departamento de Carreteras Autonómico durante 15 años. Editorial Raynor, que posee los derechos de varias revistas regionales exitosas. Alimentos, Jasper Hollow, una empresa de catering que da servicio a grandes eventos corporativos por toda la Comunidad de Madrid. Tecnología Soxbend, una pequeña pero rentable empresa de desarrollo de software. Y Larkpur y Finch, una sociedad de desarrollo inmobiliario que ha construido 3 comunidades residenciales exitosas. La cara de Verónica se había puesto pálida. ¿Cuánto? ¿Cuánto valen estas empresas? El valor combinado basado en las tasaciones más recientes es aproximadamente 15 millones de euros. El número quedó suspendido en el aire como un peso físico. Francisca hizo un pequeño sonido ahogado, mientras Verónica agarró el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Su celebración se había transformado en silencio atónito, reemplazado por la comprensión creciente de que habían estado operando bajo suposiciones completamente falsas sobre la riqueza de Rosa. ¿De dónde vino el dinero?, susurró Francisca. ¿Cómo pudo permitirse comprar empresas? Margarita consultó sus notas. Rosa comenzó a invertir en 2002, usando el arreglo del seguro de vida de su esposo como capital inicial. En lugar de gastar ese dinero, se asoció con dueños de negocios existentes que necesitaban inversionistas. Con el tiempo, adquirió interés controlador a través de la reinversión cuidadosa de ganancias. Era, según todos los informes, una mujer de negocios extremadamente astuta. Observé la cara de mi madre pasar por incredulidad, confusión y terror creciente. Francisca siempre había despreciado a Rosa como una mujer simple que necesitaba cuidados, nunca reconociendo la inteligencia aguda que había construido un imperio, justo bajo las narices de todos. La condescendencia que Francisca había mostrado hacia los pequeños pasatiempos de Rosa
ahora se revelaba como ceguera voluntaria ante el éxito notable de su madre. «¿Pero por qué no nos lo dijo?», exigió Verónica. «¿Por qué mantenerlo en secreto?». La expresión de Margarita se puso seria. Rosa estaba muy preocupada por proteger estos activos de acreedores potenciales. Había observado ciertos hábitos de juego dentro de la familia y quería asegurar que su imperio empresarial permaneciera intacto. La cara de Francisca se puso roja de humillación y rabia. La verdad cuidadosamente escondida sobre su adicción ahora estaba expuesta frente a abogados y documentada en archivos corporativos que nunca podrían ser negados o descartados. Margarita alcanzó su maletín y sacó otro conjunto de documentos, estos llevando fechas y firmas más recientes. Rosa actualizó su plan de sucesión corporativa hace 18 meses, después de una consideración cuidadosa de quién debería heredar el control de estos negocios. Francisca se lanzó hacia adelante en su silla. Verónica es su heredera principal. El testamento claramente establece. El testamento aborda la propiedad personal de Rosa, interrumpió Margarita firmemente. La propiedad corporativa opera bajo estructuras legales diferentes. Estos negocios nunca fueron parte de su herencia personal. Fueron mantenidos en fideicomiso, con sucesores designados elegidos, basándose en la evaluación de Rosa de su perspicacia empresarial y responsabilidad financiera. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba mientras se acercaba el momento. Durante 3 años había sabido que este día llegaría, pero experimentarlo se sentía surreal. Francisca y Verónica estaban a punto de aprender que sus suposiciones sobre la jerarquía familiar no significaban nada frente a la planificación cuidadosa de Rosa. «¿Quién hereda los negocios?», preguntó Verónica, su voz tensa de ansiedad. Margarita se volvió para enfrentarme directamente. «Judy Rodríguez ha sido designada como la sucesora principal para las 5 empresas. Ha estado trabajando estrechamente con Rosa durante los últimos 3 años, aprendiendo las operaciones y reuniéndose con equipos de gestión. La transición está diseñada para ser fluida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisca me miró fijamente como si viera a una extraña, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. La compostura perfecta de Verónica se hizo pedazos completamente, su cara contorsionándose con incredulidad y furia. «Eso es imposible», finalmente logró decir Francisca. «Judith no sabe nada sobre negocios. Ella nunca ha mostrado ningún interés en...». «En realidad», dije calladamente, hablando por primera vez desde que los abogados habían llegado, «he estado aprendiendo sobre estas empresas durante 3 años. Cada martes y jueves, cuando visitaba a la abuela Rosa, revisábamos reportes financieros, nos reuníamos con gerentes y discutíamos estrategia a largo plazo. Fue una maestra increíble». Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas de rabia. «¿Sabías? ¿Sabías sobre el dinero todo este tiempo? Y no dijiste nada». «Rosa me pidió que mantuviera los negocios confidenciales hasta después de su muerte», respondí con calma. «Estaba preocupada por protegerlos de interferencia externa». La cara de Francisca se retorció con comprensión. «¿Interferencia externa? ¿Te refieres a mis deudas?». Margarita asintió. Rosa fue muy explícita sobre sus preocupaciones. Había observado múltiples instancias donde los recursos familiares se perdieron a deudas de juego, y quería asegurar que su imperio empresarial permaneciera estable y productivo. El peso de la revelación se asentó sobre la habitación como una manta pesada. Francisca se dio cuenta de que no solo había subestimado la riqueza e inteligencia de su propia madre, sino que su adicción al juego le había costado a la familia acceso a millones de euros. Sus años de condescendencia hacia Rosa, su desprecio por las conversaciones aburridas de Rosa sobre inversiones, la habían cegado al imperio que estaba siendo construido justo frente a ella. «¿15 millones de euros?», susurró Verónica, como si decir el número pudiera hacerlo menos real. «15 millones. ¿Y tú recibes todo?». «Heredé la responsabilidad de manejar estas empresas», corregí. «Rosa construyó algo notable y confió en mí para continuar su trabajo». Francisca se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. «Esto no es justo. Verónica es la heredera principal. Tiene que haber alguna manera de impugnar esto». La expresión de Margarita permaneció profesional, pero firme. La sucesión corporativa ha sido establecida legalmente durante años. Cada documento ha sido apropiadamente notarizado, testificado y archivado con autoridades apropiadas. Rosa trabajó con múltiples abogados para asegurar que no hubiera bases para impugnación. La trampa que Rosa había puesto
Era perfecta en su simplicidad. Les había dado a Francisca y Verónica exactamente lo que esperaban, mientras protegía lo que realmente importaba de su interferencia potencial. Francisca comenzó a caminar detrás de su silla como un animal enjaulado. Su triunfo anterior ahora se transformaba en cálculo desesperado. Tiene que haber algo que podamos hacer. Algún desafío legal. Alguna manera de probar que madre no estaba en sus cabales cuando hizo estos arreglos. Margarita abrió otra carpeta con eficiencia práctica. Rosa anticipó tales preocupaciones. Se sometió a una evaluación psicológica integral hace 6 meses, específicamente para demostrar su competencia mental. Los resultados muestran que su función cognitiva estaba muy por encima del promedio para su grupo de edad. Observé la cara de mi madre mientras cada vía de negación era sistemáticamente cerrada. Rosa había pensado en todo, pasando años construyendo barreras legales que protegerían sus negocios del escenario exacto que se estaba desplegando ahora. La adicción al juego de Francisca, su patrón de ver los recursos familiares como su cuenta bancaria personal, finalmente había encontrado un obstáculo que no podía manipular o superar. «Pero la casa», dijo Verónica desesperadamente. «Al menos todavía tengo la casa y las joyas». «Eso es algo». Margarita consultó sus notas con una expresión que sugería más malas noticias. «Desafortunadamente, hay algunas complicaciones respecto a esos activos también. Los acreedores de Rosa han estado monitoreando la herencia, y hay embargos significativos contra tanto la propiedad como la colección de joyas». La cara de Francisca se puso blanca. ¿Embargos? ¿Qué embargos? Sus deudas de juego, Francisca. Varios casinos han obtenido sentencias contra usted durante los últimos 2 años. Han estado esperando a que la herencia de Rosa se resuelva para poder cobrar contra cualquier activo heredado. La casa y las joyas necesitarán ser liquidadas para satisfacer esas obligaciones. La pieza final de la estrategia de protección de Rosa se hizo clara. Había sabido que cualquier activo dejado a Verónica terminaría finalmente en las manos de Francisca, y desde allí sería confiscado por acreedores. Al darle a Verónica la casa y las joyas, Rosa efectivamente no le había dado nada. Peor que nada, ya que Verónica ahora sería responsable de los procedimientos legales requeridos para transferir los activos a los casinos. Verónica se desplomó de vuelta en su silla, lágrimas corriendo por su cara. «¿Entonces no recibo nada? ¿Nada en absoluto? Recibirá lo que quede después de que los acreedores sean satisfechos», dijo el señor Hernández gentilmente. Desafortunadamente, dado el valor de los embargos versus el valor tasado de la propiedad y joyas, es improbable que haya algún remanente significativo. Francisca se volvió para enfrentarme con una expresión de odio puro. «Tú planificaste esto. Tú la manipulaste para que nos cortara». «Ayudé a la abuela Rosa a manejar sus negocios», respondí constantemente. «Todo lo demás fue su decisión basada en sus observaciones de esta familia durante muchos años». «Esto no ha terminado», gruñó Francisca. «Encontraré una manera de luchar contra esto. Probaré que tú la influenciaste, que te aprovechaste de una mujer anciana». La voz de Margarita cortó a través de las amenazas de Francisca con autoridad profesional. Debería mencionar que Rosa documentó su razonamiento extensivamente. Mantuvo registros detallados de interacciones familiares, incluyendo grabaciones de conversaciones donde se discutían deudas de juego. También documentó instancias donde miembros de la familia hicieron comentarios despectivos sobre su inteligencia o perspicacia empresarial. Las grabaciones. Recordé la pequeña grabadora digital de Rosa, que había comenzado a usar después de que Francisca hiciera comentarios particularmente crueles sobre la supuesta sil de Rosa. Mi abuela había estado construyendo una defensa legal contra exactamente el tipo de desafío que Francisca estaba amenazando con montar. Francisca se hundió en su silla, la lucha drenándose de ella mientras se daba cuenta del alcance de la preparación de Rosa. Cada contingencia había sido considerada, cada posible objeción anticipada y contrarrestada. Rosa había pasado 3 años no solo enseñándome sobre sus negocios, sino construyendo una fortaleza legal inexpugnable alrededor del plan de sucesión. La mujer, que mi familia había despreciado como una jubilada simple, los había superado completamente, asegurando que el trabajo de su vida estaría protegido de las mismas personas que habían dado por sentada su generosidad. Alcancé mi bolso y saqué un sobre sellado que Rosa me había dado 6 meses antes de su muerte. La abuela Rosa me pidió que les diera esto a ambas, después de que los procedimientos legales estuvieran completos. Francisca y Verónica miraron el sobre como si pudiera explotar. Sus caras
llevaban las expresiones huecas de personas que acababan de ver colapsar toda su visión del mundo. Con dedos temblorosos, Francisca abrió el sobre y desdobló la carta manuscrita dentro. «Mis queridas Francisca y Verónica», leyó Francisca en voz alta, su voz quebrándose. «Si están leyendo esto, entonces mi imperio empresarial ha sido revelado y entienden el verdadero alcance de lo que han perdido. Quiero que sepan que esta no fue una decisión que tomé a la ligera». Verónica se inclinó para leer junto, lágrimas frescas derramándose por sus mejillas. Francisca continuó leyendo, su voz haciéndose más pequeña con cada palabra. «Francisca, tu adicción al juego ha costado a esta familia más de lo que te das cuenta. El dinero que me pediste durante los años, los préstamos que nunca pagaste, vinieron de las ganancias que estos negocios generaron. Calculé que tus deudas han costado a la familia más de 200.000 euros solo en los últimos 5 años». Las manos de Francisca temblaron mientras sostenía la carta. Ella mantuvo cuenta. «Verónica», leyó Francisca, «nunca has mostrado interés en nada más allá de gastar dinero y adquirir posesiones materiales. Cuando traté de discutir mis inversiones contigo, las desechaste como pasatiempos aburridos de anciana. Dejaste claro que me veías como nada más que una fuente de herencia». Verónica sollozó abiertamente ahora, el peso de la decepción de su abuela finalmente llegando a ella. Judith, por otro lado, pasó 3 años aprendiendo sobre estos negocios, no porque quisiera heredarlos, sino porque genuinamente se preocupaba por mi bienestar y respetaba mi inteligencia. Nunca me pidió dinero, nunca desechó mis logros y nunca me trató como una carga. Francisca terminó de leer la carta, su voz apenas un susurro. «Dejo estos negocios a Judith porque se los ha ganado a través de dedicación, respeto y amor genuino. Lo que hereden o no logren heredar es el resultado de elecciones que hicieron durante muchos años. Espero que aprendan de esta experiencia, aunque temo que no lo hagan. Con amor, madre». La sala de conferencias cayó silenciosa, excepto por el llanto silencioso de Verónica. Francisca miró la carta por un largo momento, antes de doblarla cuidadosamente y ponerla de vuelta en el sobre. Cuando me miró, su expresión había cambiado de ira a algo más cercano a la derrota. «Ella realmente planeó todo esto», dijo Francisca calladamente. «Cada detalle». «Sí», respondí. «Pasó 3 años asegurándose de que todo estaría legalmente protegido y apropiadamente documentado». Margarita comenzó a empacar sus documentos. «Judith necesitará reunirse con los equipos de gestión de cada empresa dentro de las próximas 2 semanas. Los planes de transición ya están en marcha, pero hay algunas firmas requeridas para finalizar las transferencias». Asentí, sintiendo el peso del momento. Durante años había soñado con un instante en el que mi voz tuviera valor frente a las de mi madre y mi hermana, y sin embargo, cuando finalmente llegó, no lo sentí como un triunfo ruidoso, sino como una confirmación tranquila. Rosa había puesto cada pieza en su sitio, y yo solo había seguido el camino que me había trazado. Francisca permanecía inmóvil, como si la carta la hubiera dejado sin aire. La mujer que siempre había ocupado la sala con su voz estridente, ahora parecía reducida a una sombra, encogida en su asiento, los ojos clavados en la mesa sin realmente verla. Verónica, con el maquillaje corrido y las manos crispadas, no dejaba de murmurar «no puede ser», una y otra vez, como si repetirlo pudiera reescribir la realidad. Me puse de pie. El archivador con los documentos, ahora míos, reposaba sobre la mesa con un peso casi simbólico. Lo tomé entre mis brazos y miré a ambas. «No busqué esto», dije suavemente, «pero abuela me eligió y voy a honrar lo que construyó. Si alguna vez quieren formar parte de algo real, algo más grande que las apariencias, tendré la puerta abierta, pero no habrá lugar para los juegos, las deudas o el desprecio. Eso terminó hoy». Francisca levantó los ojos hacia mí. Por primera vez en mi vida no encontré burla ni ira en su mirada, sino un vacío extraño, mezcla de derrota y miedo. No respondió. Verónica apartó la cara, incapaz de sostenerme la mirada. El señor Hernández cerró la carpeta con gesto solemne. «La reunión ha concluido. Señoras, agradezco su tiempo». La abogada Kowalski me acompañó hacia la puerta. Antes de salir, eché una última mirada. Madre y hermana, cada una perdida en su propio laberinto de frustración y desengaño. Un espejo de lo que Rosa siempre había visto en ellas y de lo que había querido salvar en mí. Al cruzar el pasillo alfombrado del despacho, respiré profundamente. El aire se sentía distinto, más liviano. Por primera vez,
El peso de ser la decepción se había desprendido de mis hombros. No era la hija fracasada. Era la heredera, la continuadora de un legado que había permanecido invisible pero poderoso durante décadas. Esa tarde, ya en mi apartamento, abrí el archivador de nuevo. No eran solo papeles. Era un mapa del ingenio de mi abuela. Estados financieros detallados, cartas de gerentes agradeciéndole su visión, planes de expansión cuidadosamente anotados con su caligrafía. Entre las páginas encontré también un sobre más pequeño, dirigido solo a mí. Judith, decía en la primera línea, estos negocios son fuertes, pero lo que de verdad importa es que confíes en ti misma. Durante años dejaste que te convencieran de que no valías nada. Ahora tienes la prueba de lo contrario. No desperdicies tu vida intentando demostrarles nada. Vive para ti y para lo que tú elijas construir. Las lágrimas me nublaron la vista. No eran de tristeza, sino de una gratitud que me desbordaba. Rosa no solo me había dejado un legado material, sino también una certeza que siempre me había faltado, que yo era suficiente. Cerré el sobre con cuidado y lo guardé en un cajón de mi escritorio. Después, abrí mi ordenador y redacté los primeros correos a los directores de las 5 empresas. No era ya la nieta invisible, ni la hija desechada. Era la mujer que había aprendido en silencio, que había esperado su momento y que ahora tenía la oportunidad de escribir un futuro propio. Mientras el reloj marcaba las 9 de la noche, recordé las palabras finales de Rosa en la carta a Francisca y Verónica. Espero que aprendan, aunque temo que no lo hagan. Quizá ella tenía razón, pero eso ya no era mi carga. Mi carga ahora era el futuro, y por primera vez lo cargaba con orgullo.